Todos debemos ser santos, alabemos al Señor. Todos oyen su palabra, pero no escuchan su voz. Jesús ofrendó su sangre para nuestra salvación. Perdonó nuestros pecados, ábrele tu corazón. Aleluya, 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 gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya a Jesús. Aleluya, 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 Jesús me salvó. Aleluya, 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 gloria a Dios. Shalom, hermanos. Qué gusto enorme el poder nuevamente alimentarnos de la Eucaristía y concretamente de la palabra de Dios. Porque, hermanos, si nosotros no nos alimentamos de la palabra, nuestra alma se debilita, pierde fuerza y puede venir el pecado y matar nuestra vida de fe. Hoy el Señor nos va a dar una palabra importante, una palabra que tiene que ver con tu vida muy probablemente, o si no, con alguien muy cercano a ti que necesita experimentar también la misericordia de Dios a través de ti. Ojalá tengamos este oído de discípulo, ojalá escuchemos el mensaje de Dios. Yo sé que para poder escuchar a Dios, lo primero que necesitamos es una actitud de humildad. El soberbio, dice la Escritura, Dios lo mira desde lejos, no se le acerca. Y el que tiene una actitud de soberbia delante del Señor, puede escuchar la palabra de Dios y la palabra no le dice nada, porque la soberbia le cierra, le daña. Por eso tenemos que tener primero una actitud de humildad, que sea Dios el que nos diga lo que Él ve, lo que nosotros necesitamos, pero que sea Dios. No filtremos la palabra, sino acojámosla y pidámosle al Espíritu Santo que nos lo traduzca. Segunda cosa que necesitamos, estar en gracia. Porque hay veces, hermanos, nuestros pecados nos impiden poder escuchar la voz de Dios. Nuestros pecados nos ponen muchas veces mal, nos destruyen completamente. Por eso, si por alguna circunstancia has perdido la gracia de Dios por algún pecado grave, te sugiero, pronto ve a confesarte. Permítele a Dios que te restaure, que te sane. Y bueno, con estos antecedentes, vamos a escuchar la palabra que hoy el Señor nos va a dirigir. Ojalá tengamos oídos de auténtico discípulo. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo salió Jesús de la región de Tiro y vino de nuevo por Sidón al mar de Galilea, atravesando la región de Decápolis. Le llevaron entonces a un hombre sordo y tartamudo y le suplicaban que le impusiera las manos. Él lo apartó a un lado de la gente, le metió los dedos en los oídos y le tocó la lengua con saliva. Después, mirando al cielo, suspiró y le dijo: Éfeta, que quiere decir ábrete. Al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y empezó a hablar sin dificultad. Él les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, ellos con más insistencia lo proclamaban. Y todos estaban asombrados y decían: qué bien lo hace todo. Hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Hermanos, esta es la palabra para nosotros. Palabra muy importante porque dice que le llevaron a un hombre sordo y tartamudo. Este tipo de enfermedad, este tipo de daño en una persona, en las Escrituras es muy fuerte. No solo por la incapacidad que se tiene para oír o la incapacidad de hablar, sino que refleja lo que el pecado hace en tu vida. Cuando tu hermano caes en un pecado grave, pierdes el Espíritu Santo. Pero no solo eso, todo pecado, hermano, tiene consecuencias. Primera consecuencia, te deja sordo. No puedes escuchar la palabra. Vas a misa y la lectura ya no te dicen nada. Vas al grupo parroquial, al movimiento, al grupo de oración y las prédicas no te dicen nada. Vas a unas pláticas prebautismales porque vas a ser padrino de bautizo, de confirmación o de primera comunión, y las catequesis que te dan te aburren, la palabra no te dice nada. El problema no es el que te predica. El problema es que hiciste que te dejó sordo. Porque cuando el hombre no puede escuchar la voz de Dios, aunque haya prédica, y tú te quedas vacío y dices, es que esto me aburre, esto no me dice nada, y a lo mejor al de junto está emocionadísimo, escuchando y diciendo, qué maravilloso es el Señor con su palabra, y tú estás árido. Tú tienes que preguntarte, ¿qué hice? ¿Qué hiciste? ¿Qué es lo que te quitó el poder escuchar a Dios? Porque ya no tienes sabiduría para discernir lo que Dios está haciendo en tu vida. ¿Cuántos matrimonios pasa eso? De pronto el esposo que iba también a misa, comulgaba, se preocupaba porque los niños también fueran a misa, de pronto, estoy cansado, mejor me quedo a ver televisión, ya no tengo ganas. ¿Qué hiciste que te dejó sordo? ¿Por qué no puedes escuchar a Dios si Dios te está hablando? O mejor dicho, ¿qué pecado cometiste? Es que los curas, el problema no son los curas. Es que los que dan las pláticas son bien aburridos, ese no es el problema. El problema es ¿qué hiciste que perdiste la capacidad para escuchar a Dios? Y cuando tú has pecado, viene otro problema, además de quedar sordo, queda uno tartamudo. ¿Qué significa eso? Que uno pierde la capacidad de alabar, bendecir a Dios. Uno pierde la capacidad de hablarle de Dios al hermano que está necesitado de la luz del Señor. Quedas imposibilitado para hablar. No puedes decir bendito sea Señor por mi matrimonio. No puedes decir bendito sea Señor en medio de los problemas del trabajo. No puedes decir bendito sea el Señor en medio de una enfermedad. Quedaste tartamudo. ¿Qué hiciste que te dejó sordo? ¿Qué hiciste que no permite que tú alabes y bendigas a Dios? Hermanos, en la raíz de esa enfermedad de sordera y tartamudez espiritual está el pecado, está algo que hiciste, que a lo mejor tus papás no saben, que a lo mejor tu esposa no es enterado, pero tú sí sabes qué es lo que has hecho mal, que te ha robado el Espíritu de Dios. Y dice la palabra que a este hombre, lastimado profundamente por el pecado, se lo llevan a Jesús para que le imponga las manos. En el rito de absolución del perdón de los pecados, en la penitencia, el sacerdote levanta las manos y con esas manos consagradas en nombre de Jesucristo da el perdón de los pecados. Borra ese pecado que te ha quitado sordo, borra ese pecado que te ha dejado tartamudo, y le piden a Jesús que le imponga las manos.
Dice entonces la palabra que Jesús aparta a este hombre de la gente y le mete los dedos en los oídos y le toca la lengua con saliva. Estos son signos proféticos. ¿Por qué Jesús mete los dedos en los oídos? El dedo de Dios, hermanos, significa el poder creador. Cuando tú pecas, algo de ti se destruye, se lastima. Y por más que tengas buena intención y buenos propósitos, no es suficiente. Se necesita que Dios con su dedo toque tus oídos, toque tu vida y te sane. Se necesita que Dios te vuelva a crear. Toca los oídos de este hombre, pero también dice que le toca la lengua con saliva. ¿Por qué con saliva? Hermanos, cuando estamos hablando y la boca se nos queda seca, no podemos emitir palabras, no podemos emitir sonidos. La saliva que humedece, refresca nuestra boca, es la que posibilita que de nosotros salgan palabras. ¿Qué significa la saliva que pone Jesús en la lengua de este hombre? Significa la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que tiene que tocar tu vida, la que tiene que sanarte el interior de tus pecados para que de tus labios brote la alabanza. ¿Y qué es la alabanza, hermanos? Proclamar las cualidades, virtudes y grandezas de Dios. Es proclamar lo que Dios ha hecho con nosotros sin merecerlo. Y eso brota, hermanos, de escuchar la palabra. Por eso, algo que la iglesia constantemente nos está invitando: escuchen la palabra de Dios, vayan a un círculo bíblico, vayan a una comunidad, a un grupo parroquial. Hay veces nuestra soberbia es tan grande que nos sentimos más que Jesucristo y decimos: yo no necesito de esas cosas, yo ya sé, ya tomé mi curso de laicos, o ya he leído mucho o he visto mucho en el Discovery. Y hermano, no escuchas a la palabra de Dios. Deja que Jesús con su palabra toque tu lengua, toque tu vida y se te quite la tartamudez y puedas decirle a los demás lo que Dios ha hecho contigo. Y continúa diciendo, mirando al cielo, suspiró y le dijo: Éfeta, que quiere decir ábrete. Escucha lo que Dios en este día te dice: ábrete. Le dice a tus oídos: ábrete. Le dice a tu boca: ábrete. Le dice a tu vida: ábrete a la acción de Dios. Permite que Dios se meta en tu vida. Permite que Dios cambie tu manera de vivir. Yo sé que ya tienes un estilo de llevar tu matrimonio. Yo ya sé que tienes un estilo de cómo educar a tus hijos. Éfeta, ábrete. Deja que sea el estilo de Dios, no el tuyo. ¿Cuántos hijos están hoy destruidos? ¿Sabes por qué? Porque fueron educados al estilo de papá y de mamá, no al estilo de Dios. Y si el papá era un borracho, pues imagínate con qué estilo. Si la mamá era una chismosa argüendera, imagínate qué le transmitió a los hijos. Hoy el Señor dice: Éfeta, ábrete, abre tu vida, que sea Dios el que lleve tu matrimonio como Él lo pensó, no como tú lo piensas. Que sea Dios el que dirija la educación de tus hijos, no tus miserias y debilidades. Éfeta. Y entonces dice que al momento, cuando este hombre, en él resonó la voz de Jesús, se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y empezó a hablar sin dificultad.
Hermano, ¿te sientes incómodo delante de Dios? ¿Te sientes así como que no tienes cara para entrar en una iglesia? ¿Hay algo que te está remordiendo la conciencia? Déjate tocar por Jesús. Búscalo. O si tú, a lo mejor tú estás bien. A lo mejor el que está así sufriendo es tu hijo, es tu esposa. Llévalos delante de Jesús y diles: Jesús, pon tu mano sobre mi familia. Pon tu mano sobre ella. Cuando la mano de Dios esté sobre tu hijo, cuando la mano de Dios esté sobre tu matrimonio, volverán a brotar alabanzas a Dios, es decir: Señor, bendito seas, porque todo lo haces bien. Porque algo que tienes que tener claro es que cuando Jesús interviene, todo lo hace nuevo. Jesús, hermanos, no pone parches. Jesús hace nueva todas las cosas. Por eso, cuando Jesús sana a este hombre, la gente que dice, todo lo hace bien, todo. Reconstruye matrimonios, saca jóvenes del alcohol, de la droga, arranca muchas chicas de la fornicación, todo lo hace bien. Hace que los matrimonios se puedan comunicar. ¿Quieres que Dios actúe? Dile que te toque. Dice: hace oír a los sordos, hablar a los mudos, reconstruye la vida de mucha gente. Hermanos, la fe no solo es para tranquilizar nuestra conciencia, ni siquiera esa es su intención. La fe es que Jesús toque nuestra vida, nos permita oírlo, nos lleve a alabarlo y a bendecirlo con el corazón. Por eso, dile a Jesús: Señor, pon tu mano sobre mí, tócame y mi vida será transformada. Todos alabemos a Dios y amemos a Jesús. Jesús entregó su vida para nuestra salvación. Si tú quieres ser salvo, sigue a Dios